¿Alguna vez usted ha orado al Espíritu Santo para que le ayude en algo que usted está planeando? ¿Sí? ¿Cuántos alguna vez hemos orado al Espíritu Santo en algo que estamos planeando? Bien. Hay algo curioso que a nosotros nos enseñaron, pero no tiene que ver con el orden correcto. Y es orar al Señor para que bendiga lo que nosotros planeamos y para que bendiga nuestros proyectos, ¿verdad? Y el Señor nunca nos creó para que oráramos de esa manera. La oración no es para pedir bendición en nuestros proyectos. La oración debería ser una presentación atenta delante de la presencia de Dios para escuchar sus proyectos. Para escuchar sus proyectos. Pero dentro del contexto religioso, lo espiritual lo volvieron carnal, ¿sí? No, lo disfrazaron de carnal porque es imposible que algo espiritual se vuelva carnal. Pero lo disfrazaron de carnal. Entonces cambiaron los papeles. Lo que antes era ir a la presencia de Dios para recibir una dirección de Dios, ahora cambiaron los papeles. Yo hago mis planes y después de hacerlos voy y los presento delante de Dios para que Dios les dé su bendición. ¿Sí? ¿Sí lo han notado? Miren que, por ejemplo, a finales de cada año hay algo muy común que se acostumbra a hacer y son actos proféticos. Y dentro de esos actos proféticos está el yo escribir en una hoja una carta de todo lo que quiero para el año siguiente, y traigo el frasquito de aceite de X marca y antes de derramárselo a la carta, entonces pido el favor al pastor, al líder religioso, que por favor unja el aceite, ¿sí? Y después en el acto profético, entonces yo derramo el aceite en la carta de todas mis peticiones. Y esa carta, con esa carta, entonces yo ya quedo sellado proféticamente para que todo eso se cumpla en mi año siguiente. En el orden de Dios no existe tal cosa. Eso es completamente contrario a los designios de Dios. Hay algo que ocurrió que estaba meditando en estos días y tiene que ver con la concepción de Jesús. ¿Sabían cómo fue concebido Jesús? Por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, estaba María, la mamá de Jesús. Ningún hombre la tocó físicamente, sexualmente. Sin embargo, ella quedó en embarazo. Creció su barriguita y tuvo a Jesús. Y Jesús caminó perfecto durante 33 años hasta que fue a la cruz. Una de las cosas que más he estado pensando es el por qué en realidad el Espíritu Santo tuvo que intervenir ahí. ¿Por qué, si Jesús fue del linaje de la tribu de Judá, ¿sí? Y de la tribu de Judá el que verdaderamente descendía era José, ¿sí? O sea, el padrastro, por decirlo así, de Jesús, el papá de crianza. ¿Por qué el Espíritu Santo obró ahí? Obró ahí. Hay un pasaje que relata un poquito acerca de esto y está en Mateo capítulo 1, versículo 18. Y está escrito: el nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José,
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dígala que está a su lado: Jesús. ¿Cuál fue el orden en que ocurrieron las cosas? Dios planeó, Dios manifestó y Dios luego comunicó. Ese fue el orden de la perfección de la salvación de Dios manifiesta y concluida en la tierra. Dios primero planificó, segundo manifestó y tercero comunicó. ¿Quién hizo esa obra? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el orden que normalmente se tiende a tener hoy en día? Yo planifico, yo le comunico a Dios para que Dios manifieste. Ese es el orden que se planea. Yo planeo, se lo comunico a Dios para que Dios haga, para que Dios actúe. Pero si nosotros en realidad queremos ver una manifestación perfecta de Dios, necesitamos entender que el que planifica no eres tú. Tú no eres quien planifica. Dígale a que está a su lado: muchos son los planes de Dios, del hombre, pero solo uno es el de Dios. Muchos son los planes de los hombres. Y no te estoy diciendo que nunca pienses, que no uses la cabeza. Pero ¿qué tal si partimos por el orden correcto? Sabiendo en realidad cuál es el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que quiere en este tiempo? ¿O qué es lo que quiere manifestar en mi vida? ¿No sería más eficiente? ¿No tendríamos menos dolores de cabeza en nuestra vida? El problema es que muchas veces mis planes son contrarios a lo que ya el Señor había planificado en la eternidad. Y como son contrarios a lo que el Señor había planificado en la eternidad, dígale a que está a su lado: eso genera conflictos. Eso genera conflictos. ¿Alguna vez usted ha tenido un problema con alguien que usted ama, alguien cercano, porque no se ponen de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuándo se acabó el conflicto? Cuando nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? ¿Alguna vez has sentido tu vida como un conflicto? ¿No será porque no te has puesto de acuerdo? Ahora la pregunta es: si de pronto tú quieres ponerte de acuerdo, ¿a quién te quieres poner de acuerdo? ¿O quieres que Dios se ponga de acuerdo contigo? Decirle: Señor, a mí me parece mejor tu plan. A mí me parece mejor, es que mira esta idea tan espectacular. ¿Cuántos hemos tenido ideas espectaculares? ¿Sí? Maravillosa, ¿cierto? ¿Te diste cuenta que el plan de Dios era mejor que esa idea espectacular? Sí. Pero mientras te diste cuenta, comenzaste a tener conflictos. Comenzaste a tener problemas. Dígale a que está a su lado: tu casa se desordenó.
Tus sentimientos se embolataron, dígale a alguien. Emocionalmente te alteraste y te saliste de los chiros. ¿Por qué? Porque estabas en conflicto y no habías podido ponerte de acuerdo. Porque primero es lo que a ti te parece y después Dios lo tiene que bendecir. ¿Te imaginas que el plan perfecto de Dios hubiera fluido en ese orden? Primero, a ver, José, ¿tú qué piensas? Dime, José. José, dime, por favor. ¿Tú qué piensas? Primero te casas con María y después la embarazo. ¿Qué opinas tú? Dime, José. ¿Cómo te parece mejor? O de pronto, no tú, sino me ayudas a escoger a otra familia. ¿Cuál me recomiendas? ¿Te imaginas eso así? Ahora sí, si eso parece loco y de pronto uno piensa y dice, es que es absurdo pensarlo de esa manera. ¿Por qué no es tan absurdo cuando nosotros montamos nuestros propios planes y ni siquiera prestamos atención a los planes de Dios? Porque ahí sí no parece tan absurdo. Dígale al que está a su lado, pues porque es mi vida. Pues porque es mi vida, ¿cierto? Es la tuya. ¿Cuántos dicen es mi vida? Es que es mi vida. Por eso yo decido. Jesús no podía decidir porque Dios era el que estaba decidiendo. Pues que es mi vida. ¿Con qué planes? Pues obviamente con los tuyos. Esos que generan conflicto con el plan eterno de Dios. Esos que son contrarios a la perfecta voluntad de Dios y que tarde o temprano vas a terminar chocándote y vas a terminar entendiendo que ese no era el orden que Dios quería para ti. Ese no era el orden. Dígale a que está a su lado, primero Dios planifica. Dígale, después manifiesta. Y por último comunica. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que Dios nos ha arrinconado alguna vez? ¿Sí le arrinconó? Dele un codacito a alguien y dígale, Dios estaba manifestando. ¿Y qué estaba manifestando? Esto puede sonar muy crudo, pero es real. Dios no estaba manifestando algo para tu bienestar. Dios estaba manifestando algo para su propósito. Por eso es que Jesús fue a la cruz, sufrió, padeció. No porque Dios estuviera pensando en el bienestar de Jesús. Y puede sonar muy cruel, pero es verdad. El Padre no estaba pensando en el bienestar de Jesús. El Padre estaba pensando en su propósito. Por eso dentro de la manifestación Jesús tuvo que padecer. Primero Dios manifestó y después se lo comunicó a Jesús. Jesús fue a la cruz. ¿Sabes por qué Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús no sabía qué iba después de eso. Lo único que sabía es que tenía que estar ahí. Muchas veces a nosotros nos ocurre que queremos el plan de Dios y Dios nos habla algo, pero es que nosotros queremos que Él nos diga cómo va a terminar, dónde va a terminar, con quién va a terminar, en qué circunstancias y qué me va a dar eso de beneficio. ¿Cierto? ¿Y en qué me beneficia, Señor? Dígale a que está a su lado, en nada.
¿Cuántos queremos ver milagros naciendo a través de nosotros? Y si esos milagros no te benefician en nada, sino que terminan beneficiando a alguien más, y en vez de beneficiarte a ti, benefician a alguien más, pero al mismo tiempo sientes que a ti te está perjudicando. Mira la escena de María, José y Jesús. Durante toda la vida llamaron a Jesús bastardo. Toda la vida, toda. ¿Jesús se merecía eso? ¿Jesús lo reprochó alguna vez? ¿Lo lees? ¿Por qué crees que nunca lo reprochó? Porque lo que importaba era el propósito. Dígale a que está a su lado, no nuestro bienestar. Ahora imagínate José en esa, ahora es muy común ver eso, pero en esa época, una mujer embarazarse fuera del matrimonio, eso era mortal, eso era una pena de muerte. Y José se dio cuenta que María estaba en embarazo. Y está escrito que era un hombre tan serio, tan honroso, que estaba pensando en dejarla secretamente para que nadie se diera cuenta, por si le echaban la culpa, bueno, que se la echaran, pero él se iba, ya, pero que no le ocurriera nada a ella. ¿Hasta cuándo Dios le habló a José? Hasta después de que José comenzara a experimentar vergüenza. ¿Y sabes por qué Dios le habló a José? No porque Dios quisiera evitarle la vergüenza a José, sino porque era parte del propósito. Si no hubiera propósito en Dios hablarle a José, ¿Dios le hubiera hablado? Ay, no, si tico, José era para evitarle la vergüenza a José, para que José se tranquilizara en su corazón. Y a veces uno usa el Espíritu Santo como aspirina. Me siento mal, atribulado, flaco, cansado, sin ilusiones. Espíritu Santo, ven y sé tú mi refrigerio. Y solo usamos al Espíritu Santo para eso, como una aspirina, un acetaminofén, un ibuprofeno, para que calme las aguas y nos haga sentir un poco mejor. El Espíritu Santo nos fue dado para direccionarnos a un propósito. Dígale a que está a su lado, no para que nos sintamos mejor. El Espíritu Santo vino a María no para que ella sintiera que tenía un corazón fuerte. No, el Espíritu Santo vino a María para concebir a Jesús en su vientre. El ángel le habló a María por propósito y nunca por consuelo. Nunca. La vida de la fe, la vida del Espíritu, no es recibir todas las cosas que queremos a pedir de boca. La vida del Espíritu se trata de alcanzar la visión del propósito de Dios y, sin importar lo que nos ocurra aquí en esta tierra, cumplirla a perfección conforme el Espíritu Santo nos lo muestre. Para eso es la vida del Espíritu. José merecía que Dios le hablara. No. Dios simplemente le
habló porque era parte del propósito. Dios necesitaba que José se quedara, por eso le habló. A veces uno piensa, oh, le habló porque José estaba muy triste. No, le hubiera hablado antes para evitarle la tristeza, pero le habló cuando fue necesario, conforme al propósito. La vida del Espíritu es una vida que necesita aprender a ver el propósito de Dios y no los deseos del corazón del hombre. ¿Qué es lo que tú quieres? Y cuando yo sé qué es lo que tú quieres, desplazo completamente cualquier cosa que a mí se me ocurra. Esa es la vida del Espíritu. Esa es la vida del Espíritu. Fue María en embarazo ya a visitar a su prima Elizabeth. Y está escrito en la Biblia que cuando llegó María, la mamá de Jesús, a casa de Elizabeth y saludó, dijo shalom, no sé, me imagino. De una vez el vientre de Elizabeth saltó. Y ahí vino una composición de un salmo, bueno, de alabanza al Señor. El Espíritu Santo se manifestó. Y ahí en ese momento el Espíritu Santo se manifestó con un propósito. Y era que la vida del hijo de Elizabeth iba a tener que ver con la vida del Hijo de Dios, con la vida de Jesús. ¿Cuándo volvió a ocurrir eso? Jamás. Porque había un propósito. ¿Jesús pudo haber muerto de otra manera? Sí. ¿Por qué murió de esa? Diga conmigo, propósito. ¿Dios pudo haber evitado eso? Sí. ¿Por qué no lo evitó? Propósito. ¿Dios pudo haber hecho que doliera menos? Sí. Pero ¿qué era lo que importaba? ¿El propósito o el bienestar de Jesús? Hoy yo te pregunto a ti, si estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, aquel que vivió perfecto en la tierra, en todos los asuntos, y Dios siempre estaba enfocado en el propósito y no en el bienestar de Jesús, ¿qué crees que piensa de nosotros? Gastamos la vida tratando de sentirnos bien. Y cuando nos sentimos bien, entonces asumimos que eso es sinónimo de que estamos en el propósito de Dios. ¿Sí o no? ¿Te sientes bien? Dice, oh, es porque estoy en el propósito. ¿Te sientes mal? ¿Dónde andas entonces? ¿Cómo crees que se sentía Jesús en la cruz antes de morir? Cuando sintió que Jesús, que el Padre lo abandonó, ¿cómo crees que se sintió? ¿No estaba en el propósito? Justo ahí, en ese tiempo y ocasión, es que tenía que estar. Y a veces uno piensa que el sentirse bien o sentirse mal es lo que determina si estamos en el propósito o no. ¿Cuántos hemos pasado necesidades en algún momento de nuestra vida? ¿Sí? ¿Asumes que una necesidad es no estar en el propósito? ¿Y asumes que cuando hay abundancia es porque sí estás en el propósito? Y si la respuesta es sí, entonces asumimos
que el propósito de Dios para nuestras vidas es que estemos siempre bien y no que se cumpla su plan. Algo que a mí me conmovió hace mucho tiempo cuando lo leí fue Hechos capítulo 7. Cuando un evangelista llamado Esteban estaba predicando a Cristo, estaba haciendo lo que debería hacer, lo apedrearon hasta que murió. ¿Dios pudo haberlo evitado? Sí. ¿Pudo haber enviado ángeles? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Dígale a que está a su lado, porque lo que importaba era el propósito, no Esteban. Y si ese es el orden correcto de Dios, entonces ¿qué tanto deberíamos estar renovando nuestro entendimiento ahora? Porque la vida de la fe se convirtió en una vida donde llegamos a congregarnos a un lugar para que nos oren. Porque tenemos un problema, porque tenemos una enfermedad, porque tenemos una calamidad, porque me siento mal. Cuando me siento bien no me congrego, pero cuando siento que estoy así como de recoger con cucharita, entonces ahí sí necesito, ojalá sean ya las 6:30. Pero cuando me siento bien, no, hoy estoy de ánimo para irme de paseo. Y comenzamos a figurar una vida de fe completamente desfasada y desorientada conforme al propósito eterno de Dios. Y se nos olvida lo que el Señor dijo un día. Él le dijo a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pero las van a tener, las van a tener. Dígale a que está a su lado: las aflicciones hacen parte de un ser vivo. ¿Tú crees que Dios anda preocupado diciendo: hey Benjamin, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón? No, yo lo más de bien. ¿Tú crees que Dios está afanado por eso? Siendo que la aflicción y el quebranto del corazón es la falta de una verdadera visión espiritual. Entonces el afán de Dios no es ese. El afán de Dios es que tú puedas ver como espiritual. Ese es el afán de Dios. Dígale a que está a su lado: primero el propósito. Primero el propósito. No os conforméis a este siglo. ¿Y qué dijo este siglo? Que si nos portamos bien, todos los reinos de la tierra serían nuestros. ¿Eso no suena como a tentación? ¿Alguna vez has escuchado una predicación en la cual, si tú estás bien con Dios, el Señor te va a dar todos los confines de la tierra? ¿Cómo tentó Satanás a Jesús? ¿No le ofreció eso? Por eso es que cuando no llegan los confines de la tierra y no tengo lo que yo estaba esperando, entonces esto de la fe no sirve.
no sirve, porque no obtengo lo que quiero. Luego, ¿eso no fue una tentación que usó Satanás para hacer caer a Jesús? ¿Cuál es el reino que el Señor nos prometió? ¿No fue un reino espiritual? ¿No fue un reino eterno? ¿Cuál es el reino que se le está ofreciendo ya a la iglesia? ¿No es uno material? ¿Te imaginas, mujer, que tú hubieras estado en los pies de María? En los zapatos de María. Ponte en los zapatos de ella. Viene el ángel y te dice: bienaventurada eres y bendita entre todas las mujeres, vas a tener un nieto. ¿Qué hubieras pensado? ¿Sabes qué es lo primero que hubieras saltado? Dígale a que está a su lado: la moral. ¿Se han visto los tacos eléctricos? Que cuando hay una descarga eléctrica se salta el taco. ¿Saben cuál es el taco del hombre creyente? La moral. Imagínense el Espíritu Santo. Ahora no vaya a decir: ay, o sea que el Espíritu me puede embarazar. No, eso ocurrió con Jesús. Es un ejemplo. Imagínate que hubiera ocurrido contigo. ¿Qué es lo primero que hubieras pensado? Ay, ¿qué dirá mi familia? ¿Cierto? Ay, me van a echar de la casa. Donde usted me resulte en embarazo. Y viene el Espíritu Santo y le embaraza. Póngase en los zapatos. Ahora, póngase en los zapatos de José. Tiene usted una novia, su prometida, y su prometida un día cualquiera resulta que fue y se hizo una prueba de embarazo. ¿Es que en embarazo? ¿Qué haría usted, José? O sea, ay, hoy siento que la amo más. ¿No te darían ganas de: si te vi no me acuerdo? Ahora, después de que Dios manifestó, ahí sí comunicó, y al comunicar le dijo a María: María, tranquila, te van a humillar, te van a pisotear y de todo, pero el chino tiene que nacer. Porque aquí lo que importa no eres tú. Aquí lo que importa es el propósito. Y a José le dijo: mijo, usted va a ser humillado, va a ser blasfemado, va a ser atacado, le van a tirar piedras, de todo, hasta el día que usted se muera. Se van a burlar en la calle de usted. Usted va a ir al mercado y le van a decir: santo cachón. Todos los días usted va a salir del umbral de su casa hacia afuera y lo van a humillar todos los días. ¿Alguna vez usted ha sentido esas miradas que usted sale y están esas 2 o 3 radios de comunicación allá? Imagínense María y José en el ojo del huracán todos los días hasta que murieron. ¿Y sabes qué dijo Dios? Se aguantan. Porque aquí lo que importa no son ustedes. Aquí lo que importa es el propósito. Se necesita carácter para poder asumirlo. Se necesita carácter, iglesia, para entender que la vida de la fe no es para recibir el cumplimiento de mis caprichos. Que no se trata de mí. No se trata si estoy contento, triste, alegre, abatido, sano, enfermo, con muchas ganas, con muchas
muy pocas ganas, con abundancia o en escasez. No se trata de eso. Aquí se trata del propósito del Rey de Reyes y Señor de Señores. No viviríamos como una iglesia que siempre sería la misma delante de Dios sin importar las circunstancias. Pero hoy en día, antes de salir a culto, digo: Señor, por favor, quita las nubes, porque si no las quitas, yo no voy. Pero si queremos el milagro de María, queremos que ángeles desciendan y nos defiendan, ¿cierto? Queremos ver prosperidad sobre abundancia, porque es que la vida de los hijos de Dios es tenerlo todo a pedir de boca. ¿Quién lo dijo? ¿El hombre o Dios? Es que Dios tiene que convertir mis piedras en pan. ¿Eso no suena como a tentación? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Seremos hijos maduros cuando comencemos a prestar más atención al propósito eterno de Dios que lo que gastamos esperando que el Señor cumpla todo lo que nosotros queremos. Si el Señor nunca hace por ti lo que estás esperando, podrías amarle más de lo que le amas hoy. Si el Señor no te responde una sola oración que tú le pidas, pero siempre ves que te usa en su propósito, ¿estarías dispuesta a seguir caminando en su propósito? Amén. Porque aquí nunca se trató de nosotros. Siempre se ha tratado de Él. Siempre.